Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, súper necesario y que vamos a tratar desde el más absoluto rigor científico. Vamos a explorar la ciencia del placer femenino, poniendo la lupa en la satisfacción sexual y en lo que la investigación nos cuenta sobre la famosa brecha del orgasmo. Va a ser una exploración muy educativa y respetuosa sobre nuestra anatomía, nuestra psicología y sobre cómo nos comunicamos. Para arrancar, quiero que escuchéis esto con atención. Durante años se ha vendido la idea de que el sexo real gira alrededor de la penetración, pero algunos estudios sobre mujeres lesbianas plantean una pregunta incómoda. ¿Y si muchas mujeres no disfrutan menos por su cuerpo, sino por la forma en la que aprendimos a entender el sexo? Es un cambio de paradigma total, ¿verdad? Nos invita a darle una vuelta a cómo la sociedad ha estructurado la intimidad desde siempre. Así que, en esta explicación vamos a intentar responder exactamente a eso. ¿Por qué algunos estudios muestran mayor frecuencia de orgasmo en mujeres lesbianas? ¿Qué papel tiene el clítoris? ¿Qué es la brecha del orgasmo? ¿Y qué puede aprender cualquier pareja sobre placer, comunicación y satisfacción sexual? Son preguntas interesantísimas que la ciencia ya está respondiendo para que cualquiera pueda aplicarlo en su vida. Bueno, vamos a ver nuestra hoja de ruta. Nos dividiremos en 6 partes muy claras. Primero, la brecha del orgasmo. Segundo, el guión sexual aprendido. Tercero, el papel del clítoris. Cuarto, mitos porno y realidad. Quinto, orgasmo frente a satisfacción. Y sexto, lecciones sobre el placer. ¡Vamos a ello! Empezamos directamente con el punto 1, la brecha del orgasmo. Vamos a examinar qué dicen exactamente los datos. Para entender el panorama general, tenemos que mirar este gráfico. Proviene de un estudio a nivel nacional bastante famoso liderado por Frederick y su equipo. A ver, los hombres, sea cual sea su orientación, reportan las tasas más altas de frecuencia de orgasmo. Pero ojo, si nos fijamos en la parte femenina, descubrimos algo súper revelador. Las mujeres lesbianas reportan llegar al orgasmo con muchísima más frecuencia que las mujeres heterosexuales y bisexuales. A esta diferencia tan marcada es a lo que llamamos la brecha del orgasmo. Y aquí aparece un dato que cambia la conversación. Esta brecha no indica bajo ningún concepto que las mujeres heterosexuales sean menos sexuales o que su cuerpo tenga algún tipo de límite biológico para sentir placer. ¿Qué va? Lo que nos está gritando esta estadística es que la forma en la que diseñamos culturalmente los encuentros sexuales tiene sus consecuencias. Y eso nos lleva al punto 2, el guión sexual aprendido. O, dicho de otra forma, cómo entendemos las reglas sociales de la intimidad. Este concepto es la clave psicológica para entender la brecha que acabamos de ver. Un guión sexual es, básicamente, ese conjunto de ideas, expectativas y normas que vamos aprendiendo sobre cómo debería ser el sexo. Ya sabéis, por lo que vemos en las series, en el cine, o incluso por culpa de una educación sexual bastante pobre, acabamos absorbiendo la idea de que la intimidad es como una coreografía con pasos fijos que hay que cumplir a rajatabla. Fijaos en cómo es ese guión clásico del que hablamos. Casi siempre es, surge el deseo, hay unos besos, pasamos a la penetración y terminamos con la eyaculación. Como veis, es un modelo súper rígido y muy heteronormativo que pone la penetración en el centro absoluto del escenario y decide que el encuentro se acaba con el clímax masculino. ¿Y qué pasa con esto? Pues que habitualmente deja completamente de lado el tipo de estimulación que muchísimas mujeres necesitan por pura anatomía para disfrutar de verdad. Por eso hay que tenerlo muy claro. El problema no siempre está en el cuerpo, sino en el guión sexual aprendido. Sentir frustración o que cueste llegar a ese clímax muchas veces no es un fallo biológico de la mujer. Es, sencillamente, intentar usar un mapa que no te lleva al destino correcto. Pasamos a la sección 3, el papel del clítoris. Hablemos un poco de la realidad anatómica del placer femenino. Si nos ponemos puramente biológicos y miramos las prácticas, la cosa está muy clara. Históricamente nos han enseñado la anatomía pensando solo en la reproducción, olvidando casi por completo que el clítoris tiene una función exclusiva y maravillosa que es el placer. Los estudios nos dicen que la probabilidad del orgasmo se dispara cuando incluimos cosas como el sexo oral, la estimulación manual, los besos profundos, el decirnos claramente lo que nos gusta y, sobre todo, ir sin prisa. Y da la casualidad de que estas son prácticas súper presentes en las relaciones entre mujeres, porque ahí no hay esa obligación simbólica de centrarlo todo en la penetración. De hecho, pensadlo así, lo que muchas personas llaman preliminares, para otras personas puede ser sexo completo. Cuando dejamos de ver estas prácticas como un simple trámite antes del plato principal, el cuerpo por fin tiene el tiempo que de verdad necesita para excitarse del todo y disfrutar auténticamente. Llegamos a la sección 4, mitos, porno y realidad. Toca despejar un poco de ruido y hablar sobre la fetichización. Aquí es vital desmontar algunas ideas que hacen muchísimo daño, especialmente esa mirada súper distorsionada que hay a veces sobre las relaciones entre mujeres.
Fijaos en la diferencia. Por un lado, tenemos la fantasía de cierta pornografía convencional diseñada como un espectáculo para la mirada masculina, donde el placer es inmediato, exagerado y nadie se comunica. Y por otro, la realidad lésbica, que, como cualquier interacción humana real, requiere intimidad, vulnerabilidad, hacer pausas, hablarse y explorarse mutuamente con calma. Es absolutamente crucial no fetichizar esto y tratarlo desde el máximo respeto. Y ojo, porque este punto desmonta uno de los mitos más repetidos, esa falsa creencia de que el placer femenino es algo naturalmente complicado. A ver, no es complicado. Lo único que requiere es mandar a paseo esos guiones falsos de la ficción, dejar de actuar de forma mecánica y pararnos un segundo a escuchar verdaderamente el cuerpo humano. Entramos en la sección 5, orgasmo frente a satisfacción, o cómo ampliar nuestra definición de un encuentro exitoso. Creo que tenemos que ampliar un poco lo que consideramos un éxito en la cama para no meternos presiones innecesarias. El orgasmo es el pico físico de la excitación, obviamente importa, y la brecha que vimos al principio nos demuestra que hay una desigualdad real en cómo prestamos atención al placer. Pero la satisfacción sexual es mucho más rica que todo eso. Incluye desear y que te deseen, sentirte a salvo, la conexión emocional, la ausencia total de dolor y, en definitiva, la sensación de que la otra persona te tiene en cuenta. El éxito no se mide solo por llegar a una meta física, sino por disfrutar del viaje completo. Y para que ese viaje sea bueno de verdad, se sostiene sobre algo fundamental, la reciprocidad. Básicamente, el encuentro sexual termina cuando ambas personas han tenido espacio para disfrutar, no cuando una sola ha llegado al orgasmo. En un encuentro que sea verdaderamente igualitario, que una parte llegue al clímax no significa pulsar el botón de apagado automático de la intimidad compartida. Vamos ya con el último bloque. Sección 6. Lecciones sobre el placer. Conclusiones universales para mejorar la comunicación. Quiero dejar algo muy claro antes de terminar. La pregunta no es si una orientación es mejor que otra, sino qué prácticas favorecen realmente el placer femenino. Esto no es una competición de ningún tipo, es simplemente mirar a la ciencia de forma educativa para entender qué nos funciona a nivel biológico y psicológico. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer cualquiera de nosotros? Pues estas 4 de aquí. Primera, escuchar y preguntar sin juzgar. Hablar cambia completamente el rollo de la experiencia. Segunda, ir sin prisas y valorar las pausas. Dar tiempo al cuerpo es indispensable. Tercera, quitarnos de la cabeza la obligación de centrarlo todo en la penetración. Hay un abanico enorme de opciones maravillosas. Y cuarta, fomentar siempre la reciprocidad del placer. Os aseguro que adoptar estos hábitos mejora radicalmente nuestra salud sexual y la conexión con quien estemos. Y para resumir todo este cambio de perspectiva, quiero cerrar con esta conclusión tal cual porque dan el clavo. La satisfacción sexual entre lesbianas no demuestra que una orientación sea superior a otra. Lo que demuestra es algo mucho más importante. Cuando el sexo deja de girar solo alrededor de la penetración y empieza a centrarse en el cuerpo real, la comunicación, el clítoris y la reciprocidad, el placer femenino tiene muchas más posibilidades de aparecer. Así que, con todos estos datos científicos sobre la mesa, os dejo una gran pregunta para pensar. ¿Qué pasaría si dejáramos de seguir un guión aprendido y empezáramos a escuchar el mapa único de cada cuerpo? Ojalá esta reflexión nos sirva para desaprender unos cuantos mitos rígidos y podamos construir una intimidad muchísimo más auténtica y plena. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este análisis. Nos vemos en el próximo.